Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Continúa la situación en la Franja de Gaza. Estaba esta mañana comentando de que pienso que la Franja de Gaza debe ser más o menos del tamaño de Ponce, ¿no? Un poquito más grande. Sí, se podría decir que es un tamaño similar. Recuerda que son 11 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, y tiene fronteras con Israel por dos lados, por el norte y por el oeste, con el sur con el Líbano, con Egipto, y por el este con el mar Mediterráneo. Así que es una franja de terreno bien pequeña que está enclavada en medio de diferentes ambientes muy hostiles, ¿verdad? Y que no facilitan la solución de este conflicto. Ahora, allí habitan más de 2 millones de personas. Más de 2.2 millones de personas, en una concentración que es la más alta en el mundo, Alfonso. Me parece que el número es más de cerca de 10.000 personas por kilómetro cuadrado. Así que es una situación que en donde quiera que haya algún tipo de bombardeo, pues tú vas a herir gente o vas a asesinar personas. Así que y además los requerimientos de alimentos, de energía, de lo básico, ¿verdad?, para que una ciudad tan densamente poblada pueda subsistir son bien altos. Y ahora mismo hay un bloqueo, que lo que implica es que Israel tiene control de las fronteras y no permite que entre ningún tipo de suministro. Le han cortado el agua, le han cortado la energía eléctrica, no tienen acceso a combustible. Así que hay una situación realmente bien difícil, que por eso te sugería, cuando hablamos siempre para prepararnos para el programa, que habláramos un poquito sobre lo que significa un genocidio, ¿no? Que es... Porque cuando le quitan a uno el agua, la electricidad, los alimentos y la medicina, lo que están es quieren matar en masa. Sí, genocidio es una palabra que implica acabar con una etnia, con un grupo étnico. Y esto es un crimen de derecho internacional, está prohibido por el derecho internacional, y a pesar de eso ha habido múltiples ejemplos en el siglo XX y XXI de genocidio, que en algunas instancias se ha perseguido a los que han perpetrado estos crímenes, en otras instancias la comunidad internacional ha mirado para el lado, ¿verdad? Pero no deja de ser un crimen, y esto surge en la tipificación de este crimen internacional, surge en la convención que se llevó a cabo en el año 1948, que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Tú sabes que uno de los eventos de genocidio más significativos del siglo XX fue la matanza de los judíos por los nazis y por otros grupos también y estados nacionales, ¿verdad? El asunto de la cuestión judía siempre ha estado en muchos países en Europa, y esta convención pues se funda en el valor inherente de la vida humana. Todos somos iguales y todos tenemos que tener el derecho a la protección máxima de nuestra integridad física, mental y emocional, a la preservación de la diversidad. O sea, aquí no se puede pretender uniformar al planeta mediante el dominio de una raza sobre las otras y exterminar a las razas diferentes. Esto es un valor fundamental de lo que nos hace a nosotros humanos. Y también prohibir el genocidio ayuda a la estabilidad global, porque si tú me matas a mí y viene otro y te va a matar a ti, y jamás vamos a terminar en la paz, ¿verdad? Vamos a tener siempre conflictos inacabables. Para tratar de lidiar con el genocidio se han establecido diferentes tribunales. El tribunal que está ahora es el tribunal que se llama la Corte Penal Internacional, pero ha habido tribunales para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, etcétera, donde se han llevado casos en contra de las personas que han perpetrado o que han ideado el proceso de genocidio. Si vamos a ver cuáles han sido los más importantes en el último siglo, pues tenemos el Holocausto, obviamente, pero tenemos el genocidio de Armenia, que fue a principios del siglo XX, entre el año 15 y 23.
el genocidio camboyano entre el 75 y el 79, el de Ruanda, que tuvo lugar en el 94, la limpieza étnica en Bosnia, que eso fue en el 92 al 95, el de Darfur en Sudán. Son ejemplos, ¿no?, de matanzas sistemáticas por parte de un grupo étnico o de un estado en contra de un pueblo subyugado o que no tiene la capacidad de defenderse. Y estos genocidios, además de haber sido atroces, ¿no?, han sido procesados muchas personas por esos crímenes. ¿Y qué constituye específicamente el genocidio? Aparte de matar, no es solamente por matar que se comete el genocidio. Es obvio que asesinar es parte de ese proceso, pero tiene que ser asesinato masivo, ¿no? Pero también es la lesión grave a la integridad física o mental, la tortura psicológica, la tortura física de un número significativo de personas del pueblo oprimido o la raza oprimida, también constituye genocidio. También, y muy pertinente para este problema de Israel y Palestina, la creación deliberada de condiciones de vida que conduzcan a la destrucción física total o parcial del grupo. Y aquí, como estábamos hablando anteriormente, tenemos el problema de que Israel tiene un bloqueo. Los palestinos de la Franja de Gaza no pueden entrar a Egipto. Egipto tampoco lo permite, porque imagínate recibir una oleada de 2.2 millones de personas huyendo de la agresión y los bombardeos de Israel. Está el mar, que también está controlado, y está el territorio, obviamente, de Israel, que rodea por dos partes a la Franja de Gaza. Así que han creado unas condiciones en las cuales no puedes ir a ningún lado, pero te bombardeo constantemente. La última cuenta de las bombas que han tirado los israelitas allí es de 6.000 bombas, una proporción mucho mayor. En términos de tiempo y espacio, mucho mayor que lo que se tiraba en Afganistán y en Irak. Y eso ocasiona obviamente que estás nivelando, llevando al ras de la tierra, lo que se llama en guerra de tierra arrasada, en la parte norte de Gaza. Y no hay ninguna indicación de que esta no sea la intención de Israel en todo el territorio de Gaza, es decir, nivelar, arrasar Gaza, lo cual va a ocasionar que todas las personas que viven allí, esos 2.2 millones de personas, pierdan un lugar, un techo donde vivir y pierdan las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades de agua, de energía, de acceso a los servicios de salud, de comida. Y eso pues cae claramente en una de las definiciones de lo que es un genocidio, al poner unas condiciones de vida tan difíciles que conduzcan a la destrucción del grupo. Toma nota de que se habla, sabes que Israel ordenó a los palestinos evacuar la parte norte de la Franja de Gaza, y lo que se está diciendo es que si Israel decide entrar, porque está recibiendo ya presiones para que no lo haga, y podría ser un error estratégico y militar terrible para Israel, pues, pero lo que se habla es que ellos pretenden arrasar primero la parte norte y después decirle a los palestinos: múdate para el norte y arrasar con la parte sur, o sea, dejar el terreno nivelado. Y eso obviamente es un genocidio, Alfonso. Y independientemente de cómo las personas vean el mundo y sus conflictos, y desde la postura y la óptica que estén observando este proceso, tú no puedes condonar, aceptar que un Estado que fue víctima de un genocidio a mitad del siglo pasado, a partir de la Guerra Mundial, pues se comporte de la misma manera que los grupos que ellos están combatiendo, que pierdan el mínimo de humanidad y que se conviertan en perpetradores de un crimen de genocidio en contra del pueblo de Israel. Y aquí no es cuestión de en qué lado tú estás. No es cuestión, no, yo estoy con el pueblo de Israel o yo estoy con los palestinos. Aquí es cuestión, aquí hay que evitar ese genocidio. Y la comunidad internacional tiene una responsabilidad grandísima. Has visto que ya el discurso norteamericano está cambiando, ¿no? En donde ahora por fin se menciona el tema
de las víctimas inocentes y de la necesidad de cumplir con el derecho internacional. Eso no fue parte de ninguna de las expresiones de Joe Biden, de Blinken y de todos los líderes marionetas de Europa, ¿verdad? Que hacen lo que diga el Papa Biden. Pero ahora pues se están dando cuenta de las repercusiones que podría tener una ocupación, una entrada a la Franja de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, y una ocupación bajo las condiciones en las cuales está esa población de 2.2 millones de personas allí. Y yo creo que aquí en Puerto Rico, más que estar poniendo en los edificios públicos la bandera o proyectando luces por las noches de la bandera, hay que entender el conflicto. Porque nosotros también somos un pueblo ocupado, Alfonso. Yo no sé cómo la gente pierde la perspectiva de que Puerto Rico fue invadido y fue bombardeado, y Puerto Rico ha estado sometido a un régimen de coloniaje muy tenaz, muy fuerte, que ha incluido acciones de genocidio, como ha sido el de darle anticonceptivos a la población sin que la población estuviese enterada. Y sabes que uno de los criterios para determinar si hay un genocidio es las medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. Así que cuando aquí esterilizaron masivamente a las mujeres puertorriqueñas sin que ellas estuvieran enteradas, pues es parte de un proceso de genocidio. También aquí estamos hablando cada vez con mayor razón del proceso de desplazamiento de los puertorriqueños, como ocurrió en Hawái, y eso también es un proceso de genocidio. Y me parece que, sabiendo que estamos pasando por situaciones similares, o no diría similares porque no son tan graves, pero situaciones que caen dentro de las definiciones de lo que es un genocidio, es absurdo que los boricuas asuman posturas como si fueran personas de la ultraderecha de Israel, que lo que denota, Alfonso, es un craso desconocimiento de la historia de ese conflicto, de cómo llegó a fundarse el Estado de Israel allí, de la primera Nakba, ¿verdad? Que el primer desalojo forzado y criminal de los palestinos de los territorios que habían ocupado siempre, y que ahora se habla que esta es la segunda Nakba, porque tiene la misma característica. Así que mi llamado es a desarrollar una sensibilidad más allá del discurso de los medios de comunicación que defienden unas posturas que son totalmente incompatibles con la humanidad y con los problemas que tenemos nosotros aquí como pueblo ocupado y sometido al coloniaje. Hay que entender estos conflictos con una dimensión integral, y saber que si se sigue escalando esa guerra, Alfonso, jamás va a haber paz en ese país, en esos grupos étnicos. Jamás va a haber paz, porque esto lo que hace es crear heridas generacionales que no se van a sanar y van a impedir el sano juicio de las personas que estén a cargo de esas dos poblaciones, de esos dos países. Toma nota, Alfonso, que las consecuencias de esto en Netanyahu, eso está por verse, pero el pueblo israelita está bien molesto con las políticas que desde hace 14 años está imponiendo ese sector derechista de la política de Israel. Así que no solamente va a haber consecuencias para el pueblo palestino en la Franja de Gaza, sino se anticipan serias consecuencias para el propio gobierno de Israel. Me comentó algo que me dejó aquí, me dice que hay edificios públicos donde han puesto banderas de Israel. Bueno, yo vi una foto que puso Tatito Hernández proyectando la bandera o los colores de Israel en el Capitolio. Imagínate, sí, qué grado de enajenación. Exactamente. Es que, bueno, y eso se ha discutido este fin de semana en la prensa norteamericana, que de hecho me ha sorprendido agradablemente que no están siendo pro-israelí a ultranza, que están siendo pro-israelí, pero con unos caveats. Pero la situación es que me imagino que en Puerto Rico, que mucha gente entiende, ¿verdad?, que volvemos al libro sagrado de aquella tribu nómada de la Edad de Bronce,
donde yo escribo un libro y me autodenomino emperador de Ponce, y bueno, cuando tú me preguntas por qué, digo, bueno, lo dice este libro, y usted me dirá, pero es que ese libro lo escribiste tú, digo, está bien, pero sigue siendo un libro sagrado. Así mismo. Y con esa narrativa tú te sientes con la capacidad, el poder, la autorización moral de llevarte a todo el mundo por el frente y de asesinar, de desalojar y de ocupar. Es parte de los problemas que trae el fanatismo religioso, ¿no? Irónicamente, comentaba esta mañana cuando buscábamos los hechos históricos, ¿no? Un día como hoy, en 1940, fue cuando se creó el gueto de Varsovia, que irónicamente eran los nazis que metieron en una cárcel gigantesca, el gueto, a todos los judíos. Exacto, es lo mismo que están haciendo con Gaza. Por eso es lo doloroso, lo irónico, ¿no? Como ese pueblo que pasó por esas políticas de exterminio por parte de los nazis se hayan dejado convencer por líderes que también persiguen las mismas políticas de exterminio, y el discurso de Netanyahu es la eliminación de los palestinos de la Franja de Gaza. O sea, no tiene que ser un genio para entender qué es lo que está diciendo, porque lo dice directamente. Y eso pues va a traer una serie de consecuencias que nos van a afectar a nivel de planeta, porque recuerda que ese conflicto está volviendo a generar una tensión. Estuvo como que olvidándose, pero está volviendo a generar una tensión, y no va a haber paz en el Medio Oriente jamás mientras no se resuelva esta situación. Y por eso es que la gente que tiene que tener un poquito la cabeza fría para mirar esto con una objetividad histórica, y mirarlo también con una objetividad sobre cuál es el planeta que queremos. Esto se va a propagar en otros conflictos étnicos. Vamos a permitir que esto ocurra para que luego otros puedan citar estos eventos y justificar otras masacres, otros genocidios que podrían ocurrir en el futuro, porque hay muchas áreas del planeta que están en tensión racial y nacional. Así que tú dejas pasar esta, tú permites, tú te haces de la vista larga. Estados Unidos, que se llama el paladín de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos, que piensa que tiene la estatura moral para juzgar a otros países sobre cómo lidian con sus problemas, y entonces tú estás mirando para el lado aquí, tú estás apoyando incondicionalmente un Estado agresor y que no cumple con la ley internacional en el manejo de los conflictos bélicos. Pues mira, pues ¿qué más se podría lograr o esperar en el futuro? Pues la repetición de estos eventos traumáticos y trágicos. Ese es el problema, que no lo podemos ver como una cuestión localizada y que está solamente en un tiempo y espacio. Esto es algo que puede seguir propagándose a la luz de la condescendencia de los estados de Occidente, ¿verdad? Del primer mundo, que tienen mucho que decir en esto, y que Israel tendría que pensarlo dos veces si ellos asumieran una postura firme para evitar que se viole la ley internacional. Cambiando el tema y a lo que usualmente conversamos en este espacio, se radicaron unas objeciones al Disclosure Statement que se radicó el viernes. ¿De qué se trata? Sí, mira, el Disclosure Statement es un documento muy extenso que contiene toda la información que los acreedores del caso de la autoridad necesitan para tomar decisiones sobre cómo votar, o si me voy a oponer al plan o no me voy a oponer. Y se radicaron varias objeciones. Obviamente los bonistas están objetando la divulgación que hace la Junta en ese documento. También el Comité de Acreedores No Asegurados. Está también la UTIER, el Sistema de Retiro, el Instituto de Competitividad. Pero hay una objeción curiosa, que es la objeción de Luma, que pide unas correcciones al escrito de divulgación, al Disclosure Statement, y la más significativa es que ellos piden que el Disclosure Statement diga que la factura tiene que estar detallada para que se sepa que va a haber una serie de cargos adicionales. O sea, Luma quiere desligarse de el aumento de la tarifa que va a venir, y está exigiendo que eso esté en un cargo específico en la factura. Entonces, ¿qué pasa? La Junta está pidiendo que se desplace o se elimine, se anule con el plan de ajuste de la deuda la ley que establece la transparencia en la facturación
de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que obliga a que la factura tenga todos los cargos específicos. Entonces Luma dice, si tú desplazas o eliminas esa ley, pues entonces la factura podría ser algo totalmente englobado. Y entonces tú no tienes todos los detalles que te da la factura actual, y tampoco la factura del futuro tendría que es para el plan de ajuste de la deuda, cuánto es lo del plan de ajuste de la deuda, etcétera. Y entonces pues Luma se está quejando de eso, que se debe aclarar, porque si no, ¿a quién le van a echar la culpa? Ella está viendo, Luma está viendo esto desde la perspectiva de sus relaciones públicas, ¿no? Si la factura no tiene que estar ya detallada con todas las partidas específicas que se le están cobrando a los clientes, pues entonces todo esto va a ser por culpa de Luma, y ellos quieren evitar esto. ¿Tú sabes quién nos radicó una objeción? El gobierno de Puerto Rico. Adiós, yo pensé que el gobernador estaba opuesto a esto. Pues no radicó objeción. Mira, las objeciones que se han radicado, si tú las tomas en su conjunto, la gran mayoría de ellas van al asunto de las clasificaciones que hizo la Junta, cómo clasificó a los acreedores, porque hay unos problemas bien serios de que le está dando más y menos a acreedores que están igualmente situados, que son acreedores iguales, y eso no se puede, a menos que se justifique detalladamente y con un estándar de prueba bien alto. Eso no se puede hacer, y entonces los acreedores se están quejando de ese tema. Pero el otro tema que se está planteando es que el plan es imposible de confirmar, que es patentemente inconfirmable, porque tiene tantas fallas que no debe pasar de esta etapa de la discusión del Disclosure Statement. Y eso trae el tema de que es posible que el plan tenga que sufrir enmiendas dramáticas para cumplir con todas estas objeciones, y también enmiendas para que pueda ir pues aplanando el camino para una posible confirmación. Así que lo que le están diciendo los acreedores a la Junta de Control Fiscal es: mira todas las fallas que tiene tu plan de ajuste de la deuda y que tiene tu escrito de divulgación, y la jueza va a tener que pasar juicio sobre eso. La vista para discutir esto es en noviembre, a principios de noviembre, y luego viene la etapa de confirmación. Una vez se sepa cómo queda el Disclosure Statement, viene la etapa de confirmación, y ahí a mitad de enero es que vence el término para objetar el plan de ajuste de la deuda. Así que estamos en un proceso apenas comenzando sobre los cuestionamientos que hay en el plan de ajuste de la deuda. Por otro lado, Alfonso, el asunto de la confirmación obliga a la Junta a preparar un estudio, que en este caso lo hizo McKinsey y los abogados de la Junta de Control Fiscal, el bufete de Proskauer, que explica qué pasaría si se desestima la quiebra. Y ahí aparece todo el detalle de la cascada de eventos que provocaría esto, ¿verdad? Se desestima la quiebra, los bonistas van al Tribunal Superior de San Juan a pedir que se nombre un síndico. El tribunal le da las órdenes al síndico. Lo segundo que pasa es que Luma y Genera se quitan, así que tienen que entrar en el proceso de transición que está pactado en los contratos para que ellos se vayan, porque Luma y Genera no van a funcionar bajo un síndico. Mientras Luma y Genera se están yendo, el síndico tiene que reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica, llamar a toda la gente que está desplazada en las diferentes agencias, y tiene que reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces tiene que establecerse el orden de prioridad de pagos, incluyendo el sistema de retiro. Se le paga el sistema de retiro y se le paga lo que sobra a los bonistas. Y mira, cuando tú miras eso desde una óptica integral, tú te das cuenta y cuál es la diferencia entre radicar quiebra y no radicar quiebra. Porque como quiera, el negociado tiene que aprobar el cargo que pida el síndico para pagarle a los bonistas, y el negociado no puede poner un cargo que no sea razonable, y si el cargo es razonable, entonces se puede evitar que se le pague a los bonistas cantidades que no tenemos la capacidad de pago. Y cuando tú ves todo eso, tú dices, bueno, pues según lo que está ofreciendo la Junta en este plan de ajuste de la deuda y todas las cosas que van a ocurrir, pues realmente no es tan malo el que se desestime la quiebra. Y ese análisis está hecho para que los
bonistas entiendan que es mejor la quiebra porque me van a dar más bajo la quiebra. Y eso está totalmente cuestionado, porque los bonistas entienden que bajo una gerencia apropiada la autoridad podría hacer muchas más economías que las que está haciendo la Junta de Control Fiscal actualmente. Toma nota de que nada más con Genera y Luma cuesta más de 200 millones de dólares el costo, y los acreedores dicen, pues esos 200 millones de dólares podrían ser para mí, ¿verdad? Así que la situación está súper inestable, Alfonso, como yo lo veo y quiero transmitir. Esto no está planchado, como dicen por ahí. Está bien difícil para la Junta de Control Fiscal el poder confirmar este plan. Interesante. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Que estés bien. Que pases buen día. He escuchado análisis.